pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece es echado fuera como el pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nuestra función es llevar los frutos de la vid, y separados de la vid no podemos llevar ningún fruto. El Padre nos poda para llevar más fruto, de acuerdo a su voluntad. O sea, el Señor nos va puliendo. ¿Qué clase de fruto es el que vamos a dar? Nosotros vamos a manifestar a Jesús, el carácter de Jesús, si permanecemos en la vid. Las ramas que están unidas a un árbol van a llevar el fruto de ese árbol por naturaleza. ¿Cómo nosotros sabemos si estamos dando fruto? Pues nos podemos siempre cuestionar si nuestra vida está modelando a Cristo. Si a través de nuestras acciones, a través de nuestra manera de hablar, estamos modelando a Jesús. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa hay mucho que no va a modelar al maestro. Entonces, día a día tenemos que venir a examinarnos si estamos actuando como lo haría Jesús, si estamos hablando como lo haría Jesús, si estamos pensando como lo haría el maestro, si estamos orando tanto como oraba el maestro. Amén. ¿Qué fruto es el que estamos dando? Esto es para que nos cuestionemos día a día. Y el Espíritu Santo nos va a revelar a cada una qué áreas son las que necesitamos rendirle al Señor, donde el Señor tiene que trabajar en nosotros y transformarnos. Debemos estar conscientes cuáles son nuestros puntos débiles y el Espíritu Santo va a ir mostrándonos a cada una cuáles son esas áreas. Desde luego, entre más permanezcamos en el Maestro, más el Señor se va a ir revelando. Porque si no permanecemos con el Señor, si no pasamos tiempo en oración con el Señor, en intimidad, que esto es clave, el Señor no nos va a poder revelar nada porque no nos estamos acercando a Él. Estamos siendo ramas, pero estamos siendo ramas secas. Vamos a leer Jeremías 17:10. Sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El Señor examina nuestros corazones. Amén. Él es el que lo sabe todo. No hay absolutamente nada que podamos ocultarle al Señor. Y nosotros necesitamos permanecer en la vid para poder llevar el fruto de Él. Vamos a leer el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. El amor, sabemos que el origen del amor es Dios. Estamos hablando del amor que habla el Señor en 1 Corintios 13, que es un amor incondicional, es un amor sufrido, paciente. Ese amor no es un amor humano, es un amor que solamente lo puede poner Dios en nuestros corazones. Son 9 virtudes que describen el fruto del Espíritu. El segundo es gozo. El Señor quiere que tengamos gozo aún en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, saber que el Señor está en control
y permanecer con el gozo, con esa confianza de que a pesar de que estamos pasando por un momento difícil, el Señor sigue estando en el trono y Él sigue estando en control de nuestra situación. Y que si Él lo ha permitido es por alguna razón. Algo Él está trabajando en nosotros y vamos a ver bendiciones después que pasemos la tribulación. La tercera virtud es paz. Es tener esa confianza plena, seguir afianzados al Señor, paz en medio de la tormenta, a pesar de las circunstancias, seguir teniendo paz de que el Señor está en control y que todo obra para bien. Cuarto es paciencia. La paciencia proviene del latín pati, que significa sufrir. Así que sabemos que el paciente sufre. La paciencia es que a pesar del sufrimiento, no nos dejemos dominar por el sufrimiento, sino tener esa confianza. La paciencia también es tolerancia, es aguante y es lo contrario de la ira. La paciencia también se la tenemos que pedir al Señor porque es muy fácil perder la paciencia en nuestra naturaleza humana. Quinto, benignidad, es amabilidad, es gentileza. Sexto es bondad, es generosidad, es ser dadivoso, es ser sensible a las necesidades del prójimo. Séptimo, fe. Sabemos que el Señor pone la fe en nuestros corazones y a medida de que nos acerquemos al Señor y pasemos tiempo con Él, nuestra fe va a crecer. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe es la confianza plena en el Señor. 8 es mansedumbre. La mansedumbre es humildad, es ser dócil, es ser suave, es tener el temor de Dios, es tener el sometimiento a su voluntad y es lo opuesto al orgullo. Amén. Sabemos que tenemos que venir al Señor siempre en humildad, no queriendo hacer nuestra voluntad, sino buscando cuál es la voluntad del Señor, que no siempre se alinea a nuestra voluntad, pero sabemos que sus planes son superiores a los nuestros. Amén. El 9 es templanza, dominio propio, control de las emociones y sentimientos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a lidiar con nuestra carne, con nuestra naturaleza, para poder reflejar estas virtudes, para que en nosotros se muestre el fruto del Espíritu. Es un fruto compuesto por estas 9 virtudes y yo lo comparaba a una mandarina, porque la mandarina cuando la pelamos tiene esas funditas dentro y yo miraba cada fundita como una de las virtudes y es completo. El Señor quiere que demos el fruto completo para poder mostrar a Jesús. Y eso no lo podemos hacer si el Espíritu Santo no obra en nuestros corazones. Amén. Y todo esto solamente lo podemos lograr a los pies del Señor. No una vez al mes, porque no va a pasar nada en nuestra vida. Es todos los días. Tenemos que analizarnos y cuestionarnos. Si estoy siendo tolerante con los demás, si tengo misericordia, porque Jesús la tendría, si estoy teniendo paciencia, si estoy dando amor, el amor que habla el Señor, ese amor incondicional, que no se ofende. Si estamos siendo bondadosos y sensibles a las necesidades del prójimo, o si yo sé que el prójimo tiene necesidad y yo tengo de más, pero soy incapaz de compartir. Si estoy teniendo dominio propio sobre mis emociones y mis sentimientos, le damos rienda suelta a las emociones y ahí pues no estamos mostrando al Señor, porque entonces son las emociones las que nos controlan a nosotros. Y por ahí el enemigo nos engaña. Muchas veces nos hace pensar que nosotros somos siempre las víctimas, que la culpa siempre es de la otra persona. A no dejar que las emociones nos controlen y sometérsela al Señor. Señor, esto es una debilidad mía. No puedo con esto. Ayúdame. Amén. Humildad. Si estoy sometida a la voluntad del Señor, si no estoy sometida a la voluntad del Señor, tenemos que cuestionar que estamos siendo orgullosos.
Y si estamos siendo orgullosos, hay una pared entre nosotros y el Señor que no va a dejar que el Señor obre en nuestros corazones. Y tenemos que decirle al Señor, Señor, humíllame, para cuando vengamos a su presencia con el corazón abierto, con nuestros ojos mirando a Cristo. Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Ayúdame a doblegar esta carne. Amén. Entonces, examinémonos en la intimidad con el Señor todos los días, porque todos los días vamos a enfrentar tribulaciones, todos los días vamos a tener batallas diferentes, todos los días necesitamos del Señor. Nuevas son sus misericordias para con nosotros cada mañana. El Señor es bueno. Él nos ha amado con un amor eterno. Él hace salir el sol todos los días para buenos y malos. Y Él siempre está ahí, esperándonos, esperando que nosotros nos voltemos y nos miremos a Él, porque muchas veces se nos olvida. Vamos a decirle al Señor todos los días la necesidad que tenemos de alimentar nuestro espíritu de Él. Vamos a leer Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. El Señor nos manda a estar en unidad y a revestirnos de humildad, porque el Señor resiste a los soberbios. No agrada cuando somos soberbios, ¿eh? Y yo creo que en todos, en nuestra carne, hay orgullo. Decirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo me he dado cuenta muchas veces que cuando yo culpo a otra persona, está haciendo el orgullo el que está hablando. El Señor me lo ha revelado a mí. En Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 dice el Señor: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El Señor nos manda a crucificar la carne porque Él sabe que en la carne sale todo lo malo. Y vamos a leer también en Gálatas 5, del 16 al 21, los deseos de la carne. Aquí vamos a leer sobre la carne. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el mundo que vivimos hoy se ha normalizado toda esta inmundicia de la carne, pero nosotros no estamos llamados a vivir bajo la carne, la hemos crucificado con Cristo, sino vivir bajo la dirección del Espíritu. Por eso tenemos que permanecer pegados a la vid, que es el Señor. Amén. Vamos a leer también Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y vamos a leer Primera de Juan 4:20. Amén, dice el Señor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El Señor siempre nos va a bendecir para que nosotros podamos suplir las necesidades de otro, ya sean necesidades físicas o espirituales. Amén. Y el Señor nos está diciendo que si no amamos al prójimo, ¿cómo le vamos a decir a él que lo amamos?
porque Él es la fuente, Él nos está supliendo para que nosotros podamos mostrar a Cristo a través del fruto que vamos a dar. Amén. Y Él siempre nos va a poner situaciones para que nosotros podamos bendecir a otro y así mostrarle su amor. Y donde quiera que vayamos y llevemos ese fruto, dejarle saber a la persona que es Cristo, no soy yo, que es Cristo que mora en mí, y por eso Él ha puesto en mi corazón el dar, el bendecir, el socorrer a un hermano en necesidad, en darle el apoyo cuando un hermano está sufriendo, porque a lo mejor no es necesidad física, pero lo que necesita es un abrazo, necesita que te sientes con él y le digas, hay esperanza en Cristo, vamos a orar. A lo mejor esa persona nunca ha orado, a lo mejor nadie ha orado por esa persona que haya podido escuchar cómo oramos al Señor, pero le estás dando a la persona la posibilidad de escuchar cómo se ora, cómo se conversa con el Señor. Vamos a leer Proverbios 3:28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. El Señor suple la necesidad de otro a través de nosotros. Y también esto lo dice en Santiago 2:15-17. Más o menos lo mismo, que si un hermano está en necesidad, nosotros vamos a ir a suplirle y le vamos a ir a dar las buenas nuevas, le vamos a decir, porque Cristo mora en mí, Él ha puesto en mi corazón el deseo de compartir contigo para darle la gloria a Él, porque la gloria siempre es para el Señor. Amén. Vamos a leer Hebreos 4:12-13, que habla sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que revela lo que hay en nuestros corazones y siempre, siempre nos va a mostrar cuál es el camino. Nos va a mostrar qué hay en nosotros que tenemos que transformar. Dice Hebreos 4:12-13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Entre más estudiamos la palabra del Señor, más el Señor nos va a revelar, porque el Señor quiere transformarnos, quiere pulirnos, quiere santificarnos, purificarnos para que demos fruto, su fruto. Amén. Vamos a leer también Salmo 119:105. O la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. La palabra de Dios es nuestra luz, es nuestra guía. Amén, es la que nos va a mostrar, es la Biblia es la guía, el manual de vida. Y si estamos leyendo la palabra, nos estamos congregando, va a haber fruto, va a haber transformación en nosotros. A medida que nos acerquemos al Señor, vamos a dar fruto, y fruto que prevalezca al 100 por 1, al 60 por 1, según el Señor ya haya determinado cuál es el plan y el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Y todo para su gloria. No todos los creyentes dan la misma cantidad de fruto todo el tiempo, pero el Señor se glorifica en cada uno. Por eso ha derramado dones y talentos en cada uno para llevar su obra. En Juan 15:14 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Es un círculo. Si permanecemos en Él, pegaditos a Él, Él va a permanecer en nosotros. No podemos dar fruto si no permanecemos. La manera que lo dice este texto no es en una sugerencia, es un mandamiento. Nuestro fruto depende de la dependencia de Jesús. Permanencia y fruto van conectadas. El fruto es la consecuencia de la acción permanecer. Si no permanecemos, estamos desobedeciendo al Señor.
Nadie puede permanecer en Cristo por ti ni por mí. Es totalmente personal. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad el determinar permanecer en el Señor. El mundo y sus distracciones siempre nos van a alejar del Señor. Siempre. Nosotros tenemos que tomar esa decisión y darle al Señor el primer lugar. Y una vez que nosotros estamos así bien vinculados con el Señor, va a venir solo. Vamos a respirar al Señor, vamos a sentir la necesidad de estar con el Señor. Al principio es un proceso. Al principio vamos a tener que tomar ese paso de obediencia, de determinación. No, mi cita con el Señor es primero. Todo lo demás puede esperar. Todo lo demás viene por añadidura. Pero eso yo no lo puedo determinar por ti. Yo lo tengo que determinar por mí. Y Dios quiere que esa sea la decisión que cada uno de nosotros tomemos para poder llevar su fruto, para que Él pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Amén. Entonces dice que permanecer es mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado, es quedarse, es morar. El primer paso es estar unidos a Cristo. Es haber conocido al Señor, haber hecho la oración de fe, haberle entregado nuestra vida. Hay veces que tenemos que renovar pacto porque hay veces que nos alejamos del Señor, pero el Señor siempre está con los brazos abiertos, como dice en el Hijo Pródigo, esperándonos. Y cuando volvemos, el Señor hace una fiesta de alegría y felicidad de que hemos regresado. Amén. Entonces, el paso número 1 es estar en Cristo. Y luego que estamos en Cristo es permanecer en Cristo. Permanecer en la práctica es ser conscientes que Jesús está en nosotros. Porque hay veces que se nos olvida y actuamos y hablamos como si el Maestro no nos estuviese viendo. Amén. Y yo pensaba cuando a veces llegamos a un lugar, a un grupo, y nos sentimos fuera del lugar porque no encajamos ahí. El Maestro muchas veces se siente fuera de lugar en nosotros si no estamos actuando de acuerdo a las enseñanzas. Si no lo estamos modelando, ¿cómo se sentirá el Maestro? Amén. Es para que reflexionemos. Permanecer en Cristo es una comunión constante con el Señor. Es depender de Cristo para tomar cualquier decisión. Y esto es algo que yo he aprendido en este tiempo de pandemia. A tomar la más simple decisión. Desde una reunión con alguien, me voy a encontrar con una amiga, voy a invitar a una familia. Yo no lo hago si yo no le he consultado al Señor. Y yo he tenido testimonio de eso que he compartido en el grupo. Señor, es mi deseo invitar a esta familia, yo lo voy a hacer, pero que ellos vengan si es tu voluntad. Y si no es tu voluntad, tú cierras las puertas. Y me ha pasado varias veces y el último fue la semana pasada cuando me llama ay, mi hijo tiene un dolor de estómago tremendo, no vamos a poder ir, vamos a cancelar, retomamos otro día. No pasó nada. 2 días después me escribe esa señora, se me eriza la piel para decirme, mi esposo al día siguiente se puso con fiebre, fue para el hospital, se hizo la prueba y el test de COVID le dio positivo. Mira, se me salían las lágrimas literal porque Dios cerró esa puerta para que ellos no vinieran a contaminarnos. Si yo no hubiese orado, a lo mejor hubiesen venido. Y ella me decía, ustedes tuvieron suerte que el niño le dio stomachache, no, dolor de estómago, y cancelamos ese día, porque ese día el esposo no estaba mal. Fueron 2 días después que el esposo tuvo síntomas, pero ya él estaba enfermo. No tenía síntomas, pero ya estaba contagiado. Y entonces yo dije, Señor, yo no me puedo quedar callada. Yo le tengo que decir que no fue suerte, que fuiste tú. Y yo sé que no son creyentes, pero yo le escribí, yo le dije, mira, mi fe está en Cristo. Esto no fue suerte. Yo oré al Señor que si era su voluntad ustedes vinieran. Estamos dando a otra persona la oportunidad de poner sus ojos no en la suerte, porque no existe la suerte, sino en la bendición del Señor, de conocerlo. Amén. Y yo creo que el Señor siempre quiere que hagamos esto, que siempre dejemos saber de su presencia, que no nos quedemos callados, que por chiquita que sea
algo que le digamos a alguien, ya es una semillita que estamos poniendo ahí. Ya le estamos dando la oportunidad a esa persona de querer tal vez conocerlo más adelante. Vamos a permitir que su palabra nos transforme y nos revele dónde necesitamos ser pulidos. Necesitamos no solamente leer la palabra, sino meditar en la palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? A veces no la vamos a entender inmediatamente, pero vamos a meditar durante el día en esa palabra. Vamos a buscar más información y más estudios sobre esa palabra. Somos sensibles a lo que el Señor nos está revelando. Que el Señor sea un río de agua viva en cada uno de nosotros, porque Él es el único que puede saciar la sed de nuestro espíritu y de nuestra alma. Él es el pan de vida y necesitamos nutrir nuestro espíritu, así como nuestro cuerpo se alimenta diariamente. Nuestro espíritu necesita alimentarse del pan de vida y del río de agua viva que el Señor tiene. Amén. Solo lo podemos conseguir pasando más tiempo con Él. Así es como único vamos a poder ser santificados. Le pedimos ayuda a las hermanas cuando nosotros nos sentimos un poquito débiles, ¿no? Porque siempre va a pasar y la hermana viene y te levanta, ora por ti y renueva tus fuerzas a través del Señor. Vamos a leer Colosenses 3:3. Señor, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Y Gálatas 2:20 dice que con Cristo he sido crucificada. Ahí en el madero está el madero, estamos nosotros y está el Señor. Hemos sido crucificadas con Cristo. Tenemos que mantener esa intimidad con el Señor. Como les digo, es decisión personal, es una responsabilidad que tenemos, pero nadie lo puede hacer por nosotros, lo tienes que determinar tú. Van a venir distracciones, pero uno tiene que determinar, esta es la hora del día que yo me voy a sentar con el Señor. Y voy a ignorar el teléfono y no, nada, yo me voy a sentar con el Señor de 11 a 12, por decir. A lo mejor hay días que vas a tener un poquito menos de tiempo, pero que no falte esa cita diaria de mantenernos en intimidad con el Señor. Es una conexión de forma activa, experimental, y lo podemos hacer también a través de nuestras actividades diarias. Nos montamos en el carro y podemos estar orando y hablando con el Señor. Y el Señor nos dice en su palabra que nosotros tenemos que instruir al niño en su camino. Es otra responsabilidad que tenemos como padres. En el matrimonio, por ejemplo, nos unimos y dice la palabra que somos una sola carne. Pero nosotros tenemos que alimentar esa relación a través de la comunicación, pasar tiempo de calidad juntos. Si no nos desconectamos, podemos estar casados y seguir casados por años, pero estar desconectados si no alimentamos esa relación. Igualito pasa con el Señor. El habernos unido no produce una unidad experimental automática. Requiere de una acción. El Señor nos dice que nuestros quehaceres diarios no nos desconectemos de Él, que hablemos con Él constantemente, lo que estemos haciendo. Eso es permanecer. Dice en su palabra que nada nos separa de su amor. Estamos como ramas, pero tenemos que alimentarnos de la vid para poder llevar frutos. No estemos distraídos, es como un llamado. Estemos conscientes que el Señor está ahí. Con el Señor experimentamos plenitud de gozo, paz, dirección, seguridad y vida en abundancia. Es cultivar una relación para poder vivir esa vida abundante. Es reconocer nuestra necesidad de Él, porque fuimos creados para tener comunión con Él. Muchas veces vemos personas que todavía no son creyentes, que tienen un vacío, que lo tratan de llenar de muchas otras maneras. Aún creyentes, también hay personas creyentes que aún tienen ese vacío porque no han llegado a experimentar esa conexión con el Señor, quizás por falta de intimidad con el Señor.
Y vemos las personas que están en las drogas, alcohol, cualquier tipo de vicios, hasta el shopping puede ser un vicio. Hay personas que necesitan estar con otras personas porque se sienten solas y aún estando con otras personas se van a seguir sintiendo solas. Es como la pieza del rompecabezas que lo va a llenar todo, que es el Señor. Entonces, si pasamos tiempo con el Señor va a derramar de su gracia para que usemos los dones y talentos que Él mismo nos ha dado para su obra, para edificar la iglesia. El Señor nos va a dar la fuerza que necesitamos para vencer la tentación, porque la tentación siempre va a estar ahí. Necesitamos dejar que su Espíritu fluya. ¿Cómo vamos a escuchar al Espíritu Santo si no pasamos tiempo con el Señor? No lo podemos escuchar. En Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo. Del Señor necesitamos gracia, fortaleza, misericordia, todas las virtudes del don del Espíritu que solo vienen de Él. Jesús es el que produce ese fruto en nosotros. Así que mientras estamos como ramas físicas, pero no estamos permaneciendo, que no está circulando el Señor en nosotros, no nos estamos alimentando, no estamos llevando fruto. Mantenerse y depender de Jesús son dos elementos esenciales. Si Él permanece en nosotros, sus prioridades van a permanecer en nosotros. Su perspectiva va a permanecer en nosotros, sus principios, sus promesas, sus mandamientos va a permanecer en nosotros. Porque vamos hasta orar de acuerdo al Espíritu Santo, porque estamos permaneciendo, entonces el Espíritu Santo nos va a guiar para orar de la manera que el Señor quiere que oremos. Entonces no vamos a estar pidiendo mal, como dice en Santiago, que oran, pero oran mal, porque oran como para la carne, oran egoístamente. Pero si estamos permaneciendo en el Señor, vamos a estar sincronizados al Señor. Muchas veces queremos hacer obras, pero no todas las obras son las que el Señor quiere que hagamos. Dejemos que la palabra despeje las tinieblas que hay en nosotros. Recordemos que el pecado aún habita en nosotros. Y el enemigo siempre nos va a venir a confundir, a distraer. En Romanos 12 dice, déjense transformar. Y en Santiago 1:22 dice, sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Si somos oidores y luego se nos olvida y no la aplicamos, somos hipócritas. El Señor quiere que tomemos acción, seamos hacedores de la palabra, bajo la dirección del Espíritu. Lee tu Biblia como si tu vida dependiera de ella, porque literalmente depende de ella. Dice John Piper que si para algo va a servir en el día del juicio final, Facebook, Instagram y todas estas plataformas de media, va a ser para demostrar que la falta de tiempo no era la excusa de la falta de lectura bíblica. Aférrate, medita y vive en la palabra. Sigamos congregándonos porque es una manera de seguirnos alimentando, alentándonos unos a otros. Amén. Vamos a leer Hebreos 10, 24, 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La venida del Señor está cerca. Está quizás mucho más cerca de lo que a veces nosotros queremos pensar. Y el Señor que dice que nos congreguemos porque así nos animamos unos a otros, nos levantamos unos a otros. Tenemos que permanecer unidos. Amén. Nosotros somos su iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Necesitamos alimentarnos del Señor. Amén. Él es nuestro árbol de vida. Él es la fuente. Y nosotros unidos nos vamos a nutrir de su palabra, nos vamos a fortalecer unas a otras. La oración constante con el Señor, Jesús oraba todo el tiempo.
los 4 evangelistas resaltaron la dependencia de Jesús del Padre. Así a modo de reflexión, si 4 personas van a convivir con nosotros durante 3 años y luego van a escribir sobre nuestra vida durante esos 3 años, ¿cuál va a ser el rasgo dominante que van a escribir sobre nosotros? Esto es para que nos analicemos. El del Señor fue la oración y la dependencia del Padre. La efectividad del ministerio de Jesús dependía de su relación con el Padre, que es el labrador. Y en nosotros mucho más. Separados de Él no podemos llevar frutos. Que el enemigo no nos engañe. Porque es Jesús quien produce el fruto. Quien produce el fruto es Jesús. Nosotros como ramas las llevamos, somos portadores del fruto, mensajeros. Nosotros no producimos el fruto, lo produce Él. Amén. Y frutos que abren por sí solos, que hablen de Jesús, que otros digan, yo quiero vivir esa vida que tú vives, yo quiero conocer a tu Dios. Amén. Seamos conscientes de que el Señor está presente y seamos obedientes. Amén, para que no seamos ramas secas. Las ramas secas van a ser cortadas y quemadas. Y cuando damos fruto, damos testimonio de Jesús, de la obra de Jesús en nuestra vida y le estamos dando la gloria al Padre. Y es una manera que le estamos demostrando al Señor que le amamos. Dice que el lenguaje del Señor, el lenguaje de Dios de amor es la obediencia. Esa es la manera que nosotros le podemos mostrar a Dios que le amamos. Dice que al enemigo le tiene sin cuidado las obras que supuestamente estemos haciendo para el reino de Dios, siempre y cuando estemos perdiendo ese tiempo de intimidad. Si estamos descuidando la intimidad con Dios, eso no es lo que Dios quiere que estemos haciendo. A lo mejor estamos en la iglesia, en grupos, estamos haciendo 1000 obras que supuestamente son buenas, pero estamos descuidando la intimidad con Dios. El enemigo hace fiesta con eso, porque él sabe que el día del juicio final, esas obras que hicimos se van a quemar como heno. Fueron obras inútiles. Si las obras que estamos haciendo descuidan el tiempo de intimidad con Dios, no sirven para nada, porque no es lo que Dios quiere que estés haciendo. Y queremos servir y queremos hacer mucho. Y eso está bien si es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, siempre y cuando no descuide el tiempo de intimidad con Dios. Eso va primero. Si no nos estamos alimentando de la palabra, empapando del Señor, entonces no podemos dar fruto. Preguntémonos cómo está nuestra comunión diaria con Él. ¿Qué tanto dependo de Él para mis decisiones, para mis acciones, etcétera? ¿Qué tanto mora su palabra en mí? En Hebreos 10, que leímos 24-25, toca un tema de apostasía. Es un tema muy delicado, porque la apostasía es los que se apartaron de la fe. Y es un tema muy importante, que si no permanecemos, nos enfriamos, nos morimos espiritualmente y nos apartamos del Señor. Por eso el estar unidas nos alimenta, nos nutre, nos ayudamos mutuamente, pero solas es una ovejita sola, desamparada, que el lobo viene y se devora. En el día del juicio final el Señor va a separar las ovejas de las cabras. Nosotros queremos ser ovejas. Las ovejas son las que escuchan al pastor y siguen su voz. Las ovejas reconocen la voz de su pastor. Las ovejas no siguen a cualquiera que venga y haga el sonido para llamarlas. Las ovejas ni se mueven. Hay un video súper interesante, lo voy a compartir en el grupo, que se hace la prueba y viene alguien y a las ovejas como 3 veces, las ovejas ni oyeron. Y en eso viene el pastor y las llama, enseguida todas vinieron, y lo dice el Señor en su palabra, nosotros somos las ovejas. Dice que cuando el pastor habla, las ovejas escuchan su voz y lo siguen.
El Señor también dice que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, porque el Señor conoce nuestros corazones. Amén. Por eso tenemos que examinarnos, no relajarnos, porque todos los días nosotros de alguna manera u otra caemos en algún pecado. Necesitamos depender del Señor para que nos fortalezca, porque esa dependencia del Señor es la que va a santificarnos y ayudarnos a no estar en pecado. De lo contrario, el enemigo viene y nos ciega y vamos a creer que estamos haciendo bien cuando no. Pero cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo nos revela qué es lo que estamos haciendo mal para ponernos a cuenta con el Señor. Señor, perdóname, me arrepiento. Tú me estás revelando que yo en esta situación obré mal. Ayúdame. Y si tenemos que ir a pedirle perdón a un hermano o a un no creyente, eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Porque Él dice en su palabra también, ve y arréglate con tu hermano y después vienes donde mí. Amén. El Señor sabe cuando en nuestro corazón hay falta de perdón. Y es un punto súper importante, porque a veces no nos damos ni cuenta. Creemos que pasó, pero ahí está la espinita. El Señor nos revela. Si no estamos permaneciendo en Cristo, es porque estamos permaneciendo en otra cosa. Y tenemos que identificar qué es lo que está desplazando a Cristo en nuestras vidas. Porque si no estamos permaneciendo en Él es porque hay algo más que le estamos dando a ese lugar. Puede ser el trabajo, puede ser el gimnasio, puede ser la casa, la familia, shopping, las reuniones sociales, pueden ser muchas cosas, pero cada uno de nosotros debemos examinarnos. Señor, muéstrame qué es lo que es. Y muchas veces lo sabemos. Así que tomar la determinación. Si ese tiempo yo lo voy a dedicar a tal cosa, déjame primero pasar el tiempo con mi Señor y después voy y hago esa otra cosa. Amén. Es darle la prioridad al Señor para que nos podamos alimentar de Él, de su palabra, fortalecernos y transformarnos para poder dar ese fruto y frutos que permanezcan. Me encanta como en el versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, si estamos actuando de acuerdo a su palabra, a su voluntad, pidan lo que quieran y se les concederá. Y es porque nuestra petición va a estar alineada al Señor. Y en el 6 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. El Señor es santo en toda su totalidad. El Señor es amor, pero el Señor también es fuego consumidor. Así que debemos examinarnos, venir siempre a su presencia con humildad, porque hoy en el mundo que vivimos hoy es muy difícil identificar a los cristianos y a los no creyentes. Porque si estamos actuando igualito que los que no son seguidores del Señor, no estamos haciendo nada. Si no estamos dando fruto, ¿cómo otras personas van a querer conocer del Señor si nosotros estamos dando frutos podridos? Nosotros tenemos que marcar la diferencia. El Señor dijo que somos sal y luz en Mateo 5, 13 y 14. Y el versículo 16 dice, su luz brille delante de la gente para que Dios sea glorificado. Amén. Cuando nosotros marcamos la diferencia y mostramos a Jesús, las otras personas también van a querer conocer a Jesús y así estamos glorificando al Señor. Vamos a leer Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Señor, vengamos siempre al Señor con humildad, con gratitud, reconozcamos que todo lo que tenemos viene del Señor. Un día más de vida es un día que el Señor nos ha regalado. La familia el Señor nos las dio, nuestros hijos nos los dio el Señor, el esposo también, el trabajo que tenemos, el hogar, el pan de cada día físico nos los dio el Señor. Que no pasemos desapercibidos
todas las bendiciones del Señor. La salud, si aún estamos sanos, es gracias a Él, a su misericordia. Tenemos que día a día reconocerlo. Señor, gracias por todo. Y es algo que este año he comenzado a enseñarle a mi hijo, porque ya más o menos el mayor tiene una edad que empieza a entender un poquito, y a la hora de comer yo le he puesto a orar a él. Ahí él da gracias por su juguete y por lo que él quiera, pero no importa, ya le está aprendiendo que gracias a Dios. Y él a veces me pide, mami, que venga un amiguito a mi casa. Yo le dije, vamos a preguntarle al Señor, hay que preguntarle a Jesús. Y a veces me pregunta, yo no veo a Jesús, y le digo, pero está aquí en nuestros corazones, Él está presente. Hace poco en la Florida, en Miami, cuando hay inundaciones, los cocodrilos salen a las calles, a veces en áreas. Y hace poco mi papá me mandó una foto de un cocodrilo en una calle, y yo se le enseño a Aaron y le digo, mira, esto es cerca de casa de abuelo. Y él me dice, mami, Jesús puede cuidar a abuelos de que el cocodrilo no les vaya a atacar. O sea que ya él está procesando que Jesús es nuestro protector. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quería llorar en el carro. Yo, gracias, Señor, porque eres tú. Amén. Reconozcamos todo, desde lo más pequeñito hasta lo más grande. No pongamos los ojos en la bendición, sino en el que nos bendice. Y el Señor nos ha puesto para que llevemos fruto. Ahí con las amigas que Él te ha puesto, con los parientes, vecinos, Él te ha puesto para que des fruto. Recordemos que cuando Jesús viene a visitar a Marta y a María, las dos hermanas, Marta es la afanada que quería servir, ¿verdad? Y Marta le dice, Señor, dile a María, mi hermana, en otras palabras, que no sea vaga y venga a ayudarme a servir. Porque María se había sentado a los pies del maestro, como aquí no hay nada que hacer, yo me voy a sentar a escuchar a Jesús. Y Jesús le contestó, María ha escogido lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Sentarnos a los pies del maestro. Eso es lo primero. Alimentarnos de Él. Los quehaceres vienen después. Está muy bonito servir, pero si ya nos sentamos a los pies del maestro. Marta, ven y siéntate tú a mis pies y deja los quehaceres para después, que después todos te ayudamos a hacer los quehaceres. Pero ven primero a alimentarte. Y el enemigo nos va a confundir también de esa manera, porque puede que sea una debilidad de alguien. Amén. Así que examinémonos, que esta enseñanza es para que vengamos a los pies del maestro diciéndole, Señor, necesito ayuda aquí, aquí y aquí. Purifícame, porque yo quiero llevar tu fruto y fruto que permanezca. Amén. Gracias, Padre, Señor, tú eres la fuente de vida, Señor. Gracias, Padre. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? A ti sea toda la gloria, Señor. Venimos a exaltarte, Señor, a darte honra, a darte gracias por cada una de tus bendiciones, por tu amor, Señor, por tu fidelidad, porque hasta aquí, Señor, tu gracia nos ha sostenido, porque eres tú quien nos alimenta, Señor. Padre, yo oro, Señor, que tú toques el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que te pongamos a ti primero, Señor, que tú eres la prioridad, Señor, que todo lo demás viene después, Padre. Que vengamos cada día, Señor, a tus pies primero, Señor. No 5 minutos, Señor, sino que te dediquemos, Señor, tiempo a pasarlo contigo, Señor, para que tú alimentes, Señor, nuestro espíritu, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque tus planes son perfectos, son mejores que los nuestros. Ayúdanos a cederte, Señor, el control de nuestras vidas, el control, Señor, y que seas tú obrando en cada una de nosotros, que no nos quedemos igual, Señor, que demos fruto que hablen de ti, Señor, cada vez que abramos nuestra boca sea para glorificar tu nombre, Señor, que tú nos lleves a donde tú nos quieras llevar, Señor, que seamos sensibles a tu voz, a tu dirección, Señor. Padre, yo oro, Señor, que a partir de este momento, Señor, cada una renovemos pacto contigo, Señor, y a partir de este momento determinemos pasar tiempo en tu presencia, Señor,
todos los días, Señor, a tus pies, Señor, así como María, a tus pies queremos estar y queremos permanecer, Señor. Padre, habla a cada una de nosotros, Señor, que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones, Señor, y que seamos hacedores, Señor, que a partir de este momento, Señor, tomemos, Señor, la decisión, Señor, de pasar un tiempo de intimidad contigo día a día, Señor. Pon en nosotras el querer como el hacer, Señor. Nosotros tenemos que darte el primer lugar a ti, Señor, no el último, Señor, porque tú moriste por cada una de nosotros. Tú moriste en esa cruz y derramaste hasta la última gota de sangre para que nosotros seamos redimidas de pecado, para que tengamos una nueva vida y una vida en abundancia, una vida contigo. Yo te pido que tú pongas la mente de Cristo en cada una de nosotros, que tú pongas el temor de Dios en cada una de nosotros, que tú pongas el amor que tú hablas en 1 Corintios 13 en cada una de nosotros, y que las obras que hagamos sean dirigidas por ti, Espíritu Santo, y que todo sea para tu gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te glorificamos y te alabamos, Padre eterno. Amén.